Bienvenidos a El Financiero Bloomberg, yo soy Víctor Pizzi. Hoy es jueves 10 de febrero de 2022, estamos a instantes, pero instantes de conocer la decisión de política monetaria del Banco de México, la primera del año. Esta decisión se ha tomado también en la primera sesión de la Junta de Gobierno en la que participa Victoria Rodríguez como nueva gobernadora. Banxico anunciará el sexto incremento consecutivo desde junio pasado en la tasa de interés de referencia, según las expectativas de todos los analistas. La duda es si el aumento será de 25 o 50 puntos base desde el nivel de 5.5% en que ha estado la tasa desde el 17 de diciembre. Como incierto es también si esta decisión se tomará por unanimidad o mayoría de la Junta de Gobierno, como ha sido en los incrementos de las reuniones de junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2021. Se espera también que Banco de México actualice sus pronósticos para la inflación general y subyacente. Ayer ya tenemos la decisión, ha salido. Le confirmo, la tasa de interés sube 50 puntos base para ubicarse en 6%, pasa de 5.5 a 6%. Banco de México podríamos decir que hizo bueno el pronóstico de la mayoría de los analistas en el mercado. Todos esperaban que subiera la tasa, la mayoría esperaba que este aumento fuera de medio punto. Se acaba de confirmar la decisión. En un momento daremos lectura a los puntos más relevantes del comunicado sobre este anuncio de política monetaria del Banco de México. También decir que es la segunda alza consecutiva de medio punto, 50 puntos base, la del 17 de diciembre y ahora esta del 10 de febrero. Banco de México, de alguna manera, con esta decisión está reflejando preocupación por lo que está pasando con la inflación. Vamos a ver la terminal Bloomberg para tener las reacciones iniciales del mercado cambiario. El tipo de cambio está con un poco de volatilidad, no muestra, bueno, ya empieza a apreciarse ligeramente el tipo de cambio del peso frente al dólar. El peso mexicano está reaccionando a esta decisión. Vamos en un momento a dar lectura a los puntos relevantes del comunicado del Banco de México. Ya lo tenemos aquí y así es, como le decía hace un momento, el Banco de México, la Junta de Gobierno decide incrementar en 50 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un nivel de 6% con efectos a partir del 11 de febrero, es decir, a partir de mañana. La Junta de Gobierno dice más adelante del comunicado, quitando la parte del análisis, evaluó la magnitud y diversidad de los choques que han afectado la inflación y sus determinantes, el riesgo de que se contaminen las expectativas de mediano y largo plazo y la formación de precios, así como los mayores retos ante el apretamiento de las condiciones monetarias y financieras globales. Con ello decidió en esta ocasión incrementar en 50 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un nivel de 6%. Con esta acción, la postura de política monetaria se ajusta a la trayectoria que se requiere para que la inflación converja a su meta de 3% dentro del horizonte de pronóstico. Dice que en las siguientes decisiones de política monetaria, la Junta de Gobierno vigilará estrechamente las presiones inflacionarias, así como todos los factores que inciden en la trayectoria prevista para la inflación y en sus expectativas, ello con el objetivo de determinar una tasa de referencia congruente en todo momento, tanto con la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3% en el plazo en el que opera la política monetaria, como con un ajuste adecuado de la economía y de los mercados financieros. Votaron a favor de la decisión Victoria Rodríguez Ceja, la nueva gobernadora, Galia Borja, Irene Espinosa y Jonathan Heath. Votó a favor de incrementar en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria un día el subgobernador Gerardo Esquivel. Digamos que la votación fue similar a la anterior, a la de diciembre, 4-1, 4 a favor de un incremento de medio punto y un miembro, Gerardo Esquivel, a favor de un incremento de un cuarto de punto. Y bueno, ya vamos a pasar ahora a la parte del análisis. Ahora mismo también vamos a revisar cómo se han modificado, si es el caso, las expectativas de inflación de corto plazo y un poco también el horizonte de pronóstico para converger a la meta. Y así es que pasamos al análisis del tema. Está conmigo Janet Quiroz, ella es subdirectora de análisis económico de Monex. Te saludo, Janet. Bienvenida y te pido un comentario inicial sobre esta decisión del Banco de México. ¿Es lo que tú esperabas?
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues realmente me parece que es una sorpresa bastante positiva lo que nos acabas de leer sobre el anuncio de política monetaria que se acaba de publicar hace unos minutos. Realmente había pues mucha duda sobre cuál sería la magnitud del incremento, considerando que pues la inflación continúa al alza, sobre todo la subyacente, que se ha vuelto pues en una preocupación para la economía mexicana, ya que por 14 meses consecutivos pues ha venido registrando incrementos. Y derivado de esto, dado que este rubro dentro de la inflación pues es el que está determinado por la oferta y la demanda de la economía, y que en todo caso pues tiene un impacto pues de un mayor plazo, sin duda me parece que es pues una decisión adecuada, considerando también que pues un incremento mayor podría implicar pues un freno para la economía, y también considerando que pues la Fed está muy próxima ya a también empezar su endurecimiento monetario. Pues en ese sentido pensamos que Banco de México en esta ocasión pues evidentemente pues estuvo en línea con lo que se esperaba, recordando que pues en las últimas encuestas, de manera particular en la última encuesta de Citibanamex que se publicó hace apenas unos días, 23 de los 31 analistas encuestados esperaban un incremento justo de esta magnitud de 50 puntos base. Ahora, en lo que respecta a la manera en la que se dio esta votación, el hecho de que la nueva gobernadora Victoria Rodríguez pues haya votado por este incremento de 50 puntos base, me parece que manda una señal pues muy positiva ante toda esta duda que había surgido en torno a si pues la nueva gobernadora tendría un sesgo. Y pues vemos que pues al final pues la decisión nuevamente fue tomada por mayoría, pero no por un voto de la nueva gobernadora hacia un incremento mucho menor. Entonces, pues realmente pues se da esta señal de que se mantendrá vigilante a alcanzar el objetivo del Banco Central, que es pues la estabilidad de precios. Y como te digo, pues esta decisión, después de haber conocido hace apenas unos días pues que la inflación de enero sigue mostrando pues retos importantes, me parece que fue una decisión muy adecuada y en línea con lo que esperábamos. Bien, Janet, gracias por este comentario inicial. Ahora regreso contigo porque también me acompaña Mario Correa. Mario, usted lo conoce, es economista independiente y es vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF. Hola Mario, mucho gusto de tenerte aquí. ¿Qué opinión tienes de esta decisión, primero de la decisión y también del comunicado de política monetaria? Creo que es importante también el balance que finalmente tiene la votación en la Junta de Gobierno, pero mejor te escuchamos. Pues muchas gracias, Víctor, por tenerme aquí en tu programa para comentar estos temas con el auditorio. Siempre es un placer. Pues mira, yo creo que ahorita de lo que me llama más la atención, ya comentó Janet muchas de las cosas que están viendo los mercados. A mí lo que me parece muy importante, sobre todo porque es su primera decisión de política monetaria, es el voto que estamos viendo en la gobernadora, porque había dudas entre analistas y mercados de si iba a llegar verdaderamente de una forma independiente a defender esa independencia. El Banco Central llega con la presión que tenía del presidente, que ya le había dicho, de alguna forma le sugería que sería bueno tener inclusive un mandato dual en Banco de México, es decir, no ser tan dura con las tasas. Pero lo que celebro en este voto que tenemos 4-1 es que me parece que está entendiendo bien la complicada situación que está viviendo el panorama inflacionario, no solo de México, sino de varias partes del mundo, especialmente de Estados Unidos. Por cierto, estaba anotando hace ratito algo que creo que no hay que dejar de ver. Uno de los gobernadores de la Reserva Federal, James Bullard, está hablando de 100 puntos base antes de julio en la Reserva Federal, ¿no? Entonces, eso es parte del entorno que está muy complicado. Creo que esa es otra cosa que hay que notar. La labor de los bancos centrales es especialmente difícil en este entorno. Inclusive, si tú ves las discusiones que se están dando entre los economistas, llegan al nivel de cuestionar si toda esta nueva teoría política monetaria neokeynesiana todavía funciona o no, o cómo interpretar lo que está pasando con la inflación que nadie veía venir a estos niveles en todo el mundo, ¿no? Entonces está generando muchas dudas y por lo mismo es bien difícil la labor que tienen que hacer los bancos centrales. También me parece importante que con este voto la gobernadora se está facilitando
su trabajo durante todo su periodo. Porque el problema ahorita, y nuevamente me llama la atención el voto en disenso del subgobernador Esquivel, que francamente no entiendo, porque lo que está en juego no es nada más la inflación de ahorita o el crecimiento que pudieras tener o no este año y el que sigue, independientemente de que la economía esté muy débil. Lo que está en juego es que la inflación se vaya a enraizar y entonces sí sea más difícil contenerla. Ya lo estamos viendo en la Reserva Federal. Como se tardaron, y de hecho yo diría los bancos centrales en el mundo se han tardado en reconocer la necesidad de pasar a la acción y ya van un paso atrás, entonces la acción a la que tienen que pasar es más fuerte, es más rápido el aumento y las tasas tienen que subir en mayor ritmo si van en este paso o dos pasos atrás, y eso es lo que está en juego. Y por lo mismo creo que ahorita con este voto se va a facilitar la labor, porque en la medida en que los mercados vean que Banco de México mantiene un compromiso en serio y va a actuar con la firmeza necesaria para contener la inflación, entonces va a ser más fácil anclar las expectativas y no van a tener que subir tanto la tasa como lo tendrían que hacer si las expectativas se elevan. Entonces yo creo que eso es algo bien relevante a comentar de la decisión de hoy. Y pues más adelante seguramente platicaremos de la revisión que hacen de los pronósticos. Nuevamente van para el alza los pronósticos de Banco de México para la inflación de este año. Está portándose mal la inflación y ese es uno de los principales retos que habrá más adelante que atender. Gracias, Mario, por este comentario inicial. Volvemos contigo ahora porque le quiero preguntar a Janet, ¿qué puede implicar en términos de la postura monetaria relativa entre México y Estados Unidos el inminente inicio del ciclo de alzas de tasas en Estados Unidos? Lo decía ahora Mario sobre la base del comentario de James Bullard. Hoy conocimos muy temprano el dato de inflación en Estados Unidos de enero, que salió por arriba de lo que esperaba el mercado. Es la inflación prácticamente más elevada desde, en 40 años, desde febrero de 1982 no había una inflación tan alta, tasa anual 7.5%, pero Janet, ¿hay riesgo de que Banco de México se adelante demasiado al proceso de normalización de la Fed o crees que va a buen ritmo? Con gusto, Víctor. Pues sí, realmente, como lo comentas, pues estamos ya a un paso, ya prácticamente pues los mercados dan por descontado que en el mes de marzo es cuando la Reserva Federal empezará a incrementar la tasa de interés de referencia y pues en principio se está hablando que serán incrementos de 25 puntos base, aunque con estos datos justo que conocimos hoy de una inflación que ya alcanzó un nivel de 7.5%, no vista, como dices, desde 1982, pues que exista la posibilidad que inclusive los incrementos pudieran ser mayores de 50 puntos base. Sin embargo, todavía la probabilidad de que sea de únicamente de 25 es pues a la que se le ha dado mayor peso. Entonces, en lo que respecta a México, pues bueno, sabemos que Banco de México, inclusive en algunos comunicados en ocasiones anteriores, ha señalado que pues uno de los factores que determina la decisión de la Junta de Gobierno tiene que ver con esta política monetaria relativa que se mantiene entre Estados Unidos y México. Y bueno, pues ahora que la Fed pues ya está a un paso de empezar a incrementar la tasa de los fondos federales, pues lo que esperaríamos sería que Banco de México actúe tándem con el Banco Central de Estados Unidos. Y de ahí, o sea que, pues por el momento estamos pensando que posiblemente en Estados Unidos se den entre 4 o 5 incrementos de 25 puntos base y pues esperaríamos esos mismos movimientos para México, pues posiblemente muy cercanas estas decisiones al momento en el que se ejecuten en Estados Unidos. Entonces, pues realmente, como lo comentaba Mario, pues parece que la curva pues se adelantó, o sea que pues en esta ocasión la inflación pues se mantiene por arriba de lo que estamos viendo en los niveles de la tasa de referencia, pero pues bien, también pues estamos saliendo de una crisis económica bastante severa en donde de ahí, o sea que me parece que el movimiento será hacia adelante, pues también
tratando, o sea, de alguna manera, pues también de cuidar, o sea, que pues estas decisiones no impliquen un freno de golpe para la economía. Sin embargo, pues sabemos que el objetivo principal de Banco de México es procurar la estabilidad de precios. Entonces, deberá de seguir actuando y más con un escenario pues tan complicado que se está dando a nivel local e internacional. La noticia o lo que esperaríamos ver para pensar, o sea, que este apretamiento no fuera, pues al parecer tan acelerado como lo que se está, pues ya esperando, pues tiene que ver evidentemente con estos factores, o sea, que están determinando que la inflación se ubique, pues tan elevada en México, en Estados Unidos y en otros tantos países. Y pues evidentemente esto tiene que ver con pues que se normalicen la producción, que estos desabastos que se han suscitado por frenos en la producción pues empiece a liberarse. Algunos indicadores muestran que posiblemente en el segundo semestre de este año empecemos a ver pues ya que poco a poco pues se va teniendo una mayor oferta que pues justo lo que provocaría sería que empecemos a ver pues un descenso más rápido de la inflación, y con esto pues también le restaría presión a los bancos centrales para pues seguir incrementando de manera acelerada la tasa de interés, donde varios de estos pues han mostrado una preocupación importante, como fue el caso apenas del Banco Central de Inglaterra, en donde pues varios de los miembros votaron por un incremento mayor. Al final se terminó por mayoría tomando la decisión de que fuera pues una subida de únicamente 25 puntos base, pero pues esto nos muestra, o sea, que realmente pues hay una preocupación sobre lo que se está observando. Sí, así es, Janet. Gracias. Mario, ya lo ponías tú en la mesa, ahora que Janet estaba haciendo esta reflexión sobre la inflación en el mundo, que se ha vuelto un reto global, pero también nacional. Ayer conocimos los datos de inflación aquí en México. De enero 7%, la general 6.2% anual, la subyacente. Se desacelera un poco la general, pero la subyacente sigue su tendencia ascendente, y viendo los pronósticos, las expectativas que se actualizan en este comunicado, ¿cuál lectura puedes compartirnos? Por lo que veo así rápidamente es que Banco de México estaría pensando que el pico de inflación subyacente se alcance en este trimestre, es decir, probablemente finales de febrero, principios de marzo es cuando estaría alcanzándose el pico de inflación subyacente, y la general pues iría a la baja gradualmente, y lejos todavía se ve la meta de 3%, incluso ya no se alcanza a ver en el horizonte de pronóstico aquí 2023, pero ¿cómo estás viendo tú esto, Mario? Mira, la inflación yo creo que es el factor clave que va a determinar muchas cosas, y creo que hay que también poner en perspectiva otro tema bien importante de la política monetaria. Si la inflación baja, como comentaba Janet, en la segunda parte del año, esto le va a quitar presión a los bancos centrales en todo el mundo, estamos hablando de la inflación a nivel global, para no tener que seguir apretando su política monetaria. Pero si no vemos esa baja en la inflación, que inclusive yo te diría, los mercados de alguna forma esperan que esa baja sea relativamente rápida, que ya después del primer trimestre, como tú comentas en el caso de México, se alcance el pico y ya después empiece a descender. Pero no está claro que eso vaya a pasar. En los pronósticos de Banco de México es cierto que ya se ve ahí el pico, empieza a descender la inflación subyacente, pero termina en promedio en 4.3%, 4.3% la inflación subyacente. La inflación general termina por arriba del 4%, es decir, sería el segundo año consecutivo que se queda fuera de la meta, y esto implica pues esta necesidad de acción. Y te decía de lo que hay que ver del tema de la política monetaria, que creo que es importante ponerlo en perspectiva. Hoy día todo el mundo está preocupado por que se vaya a frenar la actividad económica si los bancos actúan con demasiada rapidez. Me parece que lo que está pasando con algunos bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, es que están pasando a actuar con rapidez, por lo menos en la primera instancia, que es el lenguaje que están utilizando, advirtiendo que ahí vienen estos aumentos muy rápidos. Pero hay que recordar que en las expectativas que se tienen, la tasa, en el caso del FED, de los fondos federales,
llega al 2,5% en los siguientes 2 años. Ese 2,5% es lo que consideran ellos un nivel neutral. Y un nivel neutral lo que quiere decir es que eso no está ni frenando ni impulsando a la economía. Y eso no se nos debe de olvidar. Ahorita en estos niveles, o sea, la Fed puede aumentar todavía 100 puntos base, 200 puntos de base de golpe, y todavía estaríamos en niveles expansivos o que de alguna forma impulsan a la economía. El problema para la Reserva Federal, especialmente, es que lo que ellos hagan va a tener reacciones en los mercados financieros. Por eso están tratando de transmitir con tanta precisión y cuidado sus acciones. Porque si los mercados empiezan a ver que la inflación se va a mantener más alta por más tiempo, que va a ser necesario no solo subir las tasas al nivel neutral, sino a niveles verdaderamente restrictivos, entonces sí pueden venir comportamientos desordenados. Y la Reserva Federal tiene tatuado en la memoria el episodio del taper tantrum del 2013, que no quieren que pase. Entonces, ese es parte del reto que tienen y por eso creo que están pasando a usar un lenguaje muy fuerte. Pero otra vez, es nada más para llegar al nivel neutral. Si la inflación no baja en el año, si llegamos a la segunda mitad del año y la inflación sigue elevada, pues va a ser necesario seguir subiendo las tasas de interés. En el caso de México, los mercados están contemplando niveles de 7%, 7.25% para el año que viene y que ahí se quede el aumento. Pero hay que recordar los ciclos anteriores que ya hemos tenido en el país, que llegaron las tasas a subir 400, 500 puntos base a niveles de 8 o 9%. Si la inflación no baja en este año, vamos a ver la necesidad de los bancos centrales adoptando políticas de verdad restrictivas y entonces sí es donde la tasa se puede subir más. Por eso es fundamental lo que comentabas, la inflación es el indicador que hay que seguir con mucho detenimiento, porque si no empieza a ceder, diría yo, en esta primera mitad del año, en el caso de México, del primer trimestre, va a haber necesidad de una mayor dureza monetaria. Bien, Mario, pues casi estamos llegando al final de este espacio. Les pediría un último comentario brevemente. Janet, no sé cómo veas la reacción del mercado cambiario, un poco volátil, pero bueno, no hay una tendencia definida. Está viendo aquí la terminal Bloomberg. ¿Consideras tú que lo más relevante de esta decisión entonces es que la nueva gobernadora vota a favor de un incremento de 50 puntos base? ¿Eso es clave en términos de la credibilidad del Banco de México? Sí, claro, Víctor. Pues sí, como lo comentas, estamos viendo, al menos por el momento, una reacción en el tipo de cambio, pesos por dólar, pues bastante acotada. Y esto, pues lo que nos refleja es que la decisión, pues también ya estaba bastante descontada por parte de los inversionistas, que pues la buena noticia es que se cumplió. Porque si hubiéramos visto pues un incremento de 25 puntos base, posiblemente hubiéramos visto mayor volatilidad y una depreciación de tipo de cambio y nuevamente este sentimiento, o sea, de preocupación en torno a la autonomía de Banco de México, o sea, sobre si se seguirá garantizando o no, o buscando por parte de la nueva gobernadora del Banco Central, en donde, como bien lo dices, pues me parece que en esta ocasión los ojos estaban totalmente puestos en el voto particular que tendría ella, o sea, al ser su primera junta y también al haber pues tenido una nominación, yo diría un tanto accidentada, tan repentina, un cambio que hubo pues en la propuesta por parte del presidente, me parece que se cumplió con lo que se tenía proyectado y sin duda pues al menos lo que estamos viendo, esta reacción es que fue tomada con bastante estabilidad, no provocó mayores altibajos. En todo caso, pues aquellos que llegaron a especular sobre un incremento de 75 puntos base, pues en esta ocasión pues tampoco se cumplió ninguno de los dos extremos. Bien, Janet, gracias. Mario, ¿coincides? Victoria Rodríguez no ha hecho comentarios públicos. La escucharemos cuando presente el informe trimestral de inflación y creo que va a ser interesante ya lo que diga sobre su postura en relación con la política monetaria, pero creo que por lo pronto este voto da confianza, ¿no? Y yo creo que empieza con el pie derecho. Como tú dices, estamos todos los analistas y mercados esperando a verla en acción, a ver cuál es su lectura, su interpretación, cómo se desenvuelve todo, ¿no? Porque la credibilidad de un banco central depende en buena medida de su junta de gobierno y del gobernador. Yo creo que empieza con el pie derecho y eso lo celebro.
Y mira, si pudiéramos plantear una reflexión, yo lo que de verdad le invitaría a la gente a pensar y a todo el público es que Banco de México está haciendo su trabajo. Desde mi punto de vista, voy a exagerar, pero ellos pueden subir la tasa hasta el 9% y eso no va a frenar la economía. La economía no está creciendo, pero es por otras razones. No es, creo yo, por la política monetaria. Y si Banco de México tiene que subir sus tasas, es porque eso garantiza las condiciones para el crecimiento no de este año, sino de los siguientes 10, y qué bueno que lo esté haciendo. Entonces, de verdad, ojalá que la discusión pública que hay deje de enfocarse tanto en si tiene o no un efecto sobre la actividad económica, estos pequeños incrementos que estamos viendo en la tasa de interés. A lo mejor es un tema que habrá que debatir quizá con más detalle a nivel teórico y práctico, pero francamente Banco de México tiene que hacer su labor, porque si no lo hace, regresamos a un entorno donde perdemos esa estabilidad de los precios, que es, ahí sí, perdemos el potencial de crecimiento para varios años en el país. Y mientras esté actuando como está actuando y asegurando que se mantiene esa credibilidad, esa firmeza, creo que son buenas noticias. Así es, dicen que la mejor contribución del Banco de México a la estabilidad, pues es cumplir su compromiso, su mandato de combatir la inflación. Así es que yo les quiero agradecer, Janet Quiroz, Mario Correa, que me hayan acompañado esta tarde. Su ayuda muy valiosa para entender esta decisión de política monetaria del Banco de México. Incrementa su tasa de interés 50 puntos base y con voto además a favor de la nueva gobernadora. Gracias, Janet. Gracias, Mario. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Un abrazo. Y gracias a usted que me acompañó esta tarde. Le invito a continuar en la programación del Financiero Bloomberg. Hasta la próxima.